somos espíritu. Somos espíritu. Dios es espíritu. Entonces, lo que quiero enfatizar es que el día de hoy es que nosotros somos espíritu. Porque el alma para los que saben es nuestra mente, nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestro conocimiento, todo lo que podamos guardar en nuestra alma, lo que no es parte como de nuestra personalidad. Nosotros somos un espíritu que tiene un alma, que tiene una personalidad, que tiene un conocimiento, que tiene diferentes habilidades, dones y talentos. Pero el espíritu y el alma viven en un cuerpo. La Biblia habla del cuerpo como si fuera una carpa, un campamento donde no vas a estar para siempre. Porque una carpa no es para vivir toda la vida en esa carpa. Y el cuerpo pues en algún momento va a pasar. Pero lo importante es que nosotros somos espíritu, que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo. Este cuerpo puede que se esté poniendo viejo, pero igual Dios nos dará las fuerzas para cuando en nuestra vejez podamos seguir hablando de lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Entonces, entender esto, porque estuvimos en una convención en la campaña Unción, y uno de los predicadores predicó acerca de la conciencia de que Dios está ahí. Y cayendo yo en cuenta, entonces quiero que nosotros seamos conscientes también de que nosotros somos un espíritu. Pero ¿por qué tanto énfasis en esto? Porque Dios es espíritu. Y dice en Génesis 1 que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora en ese nuevo pacto, porque Jesús murió y resucitó, ahora el Espíritu de Dios vive en nosotros. Entonces es muy sencillo de entender. Dios es trinitario, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y nosotros somos tripartitos, o sea, estamos partidos en tres: espíritu, alma y cuerpo. Lo que sucede es que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, conoce perfectamente nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero lo único que a nosotros nos permite conocer al Espíritu Santo es nuestro espíritu. Nuestra alma y nuestro cuerpo no nos llevan al Espíritu Santo. Nuestra alma y nuestro cuerpo no pueden entrar sencillamente a la presencia del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo hablarle sencillamente a nuestra carne, porque por eso nosotros somos un espíritu. Entonces, siguiente versículo, por favor. Segundo de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, lo que los quiero llevar a entender es que no puedes tener revelación del Espíritu Santo si aún no eres consciente de que tú eres espíritu. No puedes. La palabra dice que es el Espíritu Santo el que escudriña a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Hay dos opciones: leer la palabra, la Biblia, o pasar tiempo en la presencia del Espíritu Santo. La Biblia dice: cosa que ojo no vio ni oído escuchó, cosa que no ha subido del corazón del hombre, son las cosas que Dios ha guardado por amor a él. Pero ¿cómo podemos ver cosas que ojo no vio ni que oído escuchó si no entendemos que es el Espíritu Santo el que escudriña al Padre? Nuestro espíritu es el que nos permite buscar al Espíritu Santo. De hecho, Pastor Pablo, un hombre que admiro mucho, él dice que los sueños proféticos, por así decirlo, debería ser algo normal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive dentro de mí y Él habla a mi espíritu y estamos conectados directamente con los cielos. Entonces, ser consciente que somos espíritu. Si somos conscientes que somos espíritu, dejaríamos de quejarnos tanto. Si somos conscientes de que somos espíritu, dejaríamos de quejarnos tanto. Si somos conscientes de que somos espíritu, dejaríamos de quejarnos tanto. Amén.
Y yo cuando entré en conciencia de esto, de que yo soy espíritu, a pesar de que llevo 8 años con esta Biblia, toda la vida en el cristianismo, hasta hace 2 semanas entendí y quiero ser consciente de que soy espíritu, porque lo que nos revela el Padre es el Espíritu Santo, y si mi espíritu está conectado a Él, nada más importa. Amén. Nada más importa. O sea, ahora mi manera de orar cambió. Ahora yo oro de esta manera: que mi alma se enmudezca y que mi carne se doblegue, porque yo soy espíritu. Que mi alma se enmudezca y que mi carne se doblegue, porque yo soy espíritu. Amén. Y de esa manera, en esta oración, ahora puedo entrar más fácil a la presencia de Dios y que Él me hable a mí. Pero ¿cómo habla el Espíritu Santo a nuestro espíritu? Con un testigo interior, que bueno, eso es un poco más avanzado. Pero por ejemplo, cuando uno se da cuenta de que uno es espíritu y que vive con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, es más fácil que Él te hable a ti. Y por ejemplo, anoche yo no podía dormir. Y cuando yo no puedo dormir, lo primero que hago es sentarme y decir: Espíritu Santo, ¿por qué debo orar? ¿Por qué debo orar? ¿Hay alguna razón por la que no puedo dormir? ¿Por quién tengo que orar? Y, o sea, no puedo dormir hasta que no oro. Y pues me oré por 3 personas y ahí sí ya me dio un sueño y ahí sí ya puedo dormir. O sea, es porque si uno es consciente de que es espíritu, es más fácil que el Espíritu Santo pueda tratar contigo. Si uno es consciente que es espíritu, es más fácil escudriñar a Dios Padre. Si uno entiende que es espíritu, es más fácil vivir en lo sobrenatural. Porque como les digo, las cosas de la carne son como una carpa, que eso va a pasar. La vanidad va a pasar porque nuestro cuerpo va a morir. A menos hasta que venga la segunda venida, que ahí sí tendremos cuerpos glorificados, que todo esto es bíblico. Pero, o sea, lo que pase con nuestro cuerpo y con nuestra alma no debe ser más importante que lo del Espíritu Santo te pueda decir a ti en tu espíritu. Y hay gente afuera, gente que no es cristiana, pero entiende que somos espíritu. Y empiezan con su espiritismo, con su brujería y todo eso, porque entienden que por lo menos son espíritu. Y Cristo Jesús no resucitó tu alma, no resucitó tu cuerpo, sino lo que resucitó fue tu espíritu. Lo que te dio vida a ti fue a tu espíritu, porque nuestro espíritu estaba muerto. Entonces, quiero que seamos conscientes de eso, que cada vez que ustedes vayan a orar, que cada vez que ustedes lean la palabra, ustedes entiendan que como soy espíritu, el Espíritu Santo y yo estamos conectados y todo es más fácil de que sea revelado. Gracias. Todo es más fácil. Ya te sube el golpe. No, ya está bien. Hola. Bueno. Entonces, entendiendo esto, pasamos de vivir de una posición de alma, de mis emociones, a una posición de carne, de mis placeres, a vivir una posición en la que buscas a Dios y habrá una respuesta rápida. Porque yo estaba hablando con unos amigos, también ellos estudian Rema, ya se graduaron, o sea, ellos ya acabaron antes que yo. Ellos decían: ¿ustedes creen que en la actualidad será que Dios tiene sus silencios, así como el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, esos 400 años de silencio? ¿Ustedes creen que Dios tiene sus momentos de silencio ahorita? ¿Que Dios ya no habla a veces? Lo que yo les respondí fue: si Dios ya no hablara,
no nos habría dado facilidad de comunión con su Espíritu. Si Dios ya no hablara, no nos habría dado facilidad de comunión con el Espíritu de Él. Porque eso dice 2 Corintios 13:14, que el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Así termina en la segunda carta a los Corintios. Ese es el último versículo. Entonces es muy bonito entender de que somos espíritu. Entonces ahora, cuando ustedes salgan de ese lugar o cuando vayan a orar, digan: se silencia mi alma. Se silencia mi alma. No quiero escuchar mis pensamientos, sino yo quiero escuchar la voz de Dios. Se doblega mi carne. No quiero escuchar mis deseos, sino yo quiero escuchar la voz de Dios. Porque para eso Él nos dio al Espíritu Santo. Que en Efesios capítulo 1, de momento que es muy bueno. En Efesios 1, 13, 14 no están las diapositivas, entonces a la próxima traigan su Biblia. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Fuimos sellados por el Espíritu Santo para darle gloria total y una vida de servicio a Jesucristo. Esta es la primera parte de la enseñanza que quería enfatizar, porque es algo que aprendí hace relativamente poco: ser conscientes de que somos espíritu, y así será más fácil. Ahora, 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Ahora, entendiendo que somos espíritu, podemos tener un espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entendiendo que somos espíritu de fe no es el Espíritu Santo. Porque cuando leamos la Biblia, o cuando lean la Biblia, cuando es espíritu con E minúscula, es nuestro espíritu. Y cuando es espíritu con E mayúscula, es el Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Entonces, el mismo espíritu de fe, nosotros debemos tener el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: que creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ese es un espíritu de fe. Este no es solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también está, porque como está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ese es Salmo 116, versículo 10. Desde el Antiguo Testamento el hombre podía tener un espíritu de fe para decir: yo creo, y por esa razón yo hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Lo que tú crees es lo que tú hablas. Ese es el espíritu de fe. Por eso cristianos callados no pueden recibir respuesta de Dios, porque la oración que no se responde es la que nunca se hace. Entonces, espíritu de fe, nosotros somos rema, predicamos la palabra de verdad, la palabra de fe, y tenemos un espíritu de fe creyendo que lo que yo creo y lo que yo digo será hecho, porque Dios nos dio ese poder en el nombre de Jesús. Ahora sí, Romanos, capítulo 10, versículo 17, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mucha gente conoce este versículo, pero es muy importante entender que este versículo viene unos versículos después de la oración de fe. ¿Y cuál es la oración de fe?
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa oración está en el mismo capítulo. Ahora versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para recibir a Cristo Jesús debemos entender que Él murió y resucitó y lo confesamos. Pero hay mucho más, hay mucho más. Y por esa razón nos congregamos, por esa razón era tan importante para la iglesia apostólica del primer siglo, la iglesia primitiva, la de los apóstoles. Por eso era tan importante estar siempre en el templo, estar siempre en las casas y estar en las calles predicando el mensaje de Jesucristo. Porque ¿cómo ustedes pueden tener fe de algo que nunca se les ha hablado? ¿Cómo ustedes pueden tener fe de algo que nunca se les ha enseñado? Asimismo como Felipe con el etíope, ¿cómo voy a entender si a mí nadie me enseña? Eso dijo el etíope a Felipe. Y apenas Felipe le dio la revelación, él dijo que quiero ser bautizado, y lo bautizaron en ese mismo momento y entró el evangelio a África. ¿Por qué? Porque le enseñaron. La fe se mueve por el oír, pero también es porque el espíritu de fe, que es nuestro espíritu, se mueve conforme creemos y como hablamos. Que conforme como creemos y como hablamos, que conforme nosotros creemos, así como nosotros hablamos, se mueve el espíritu. Algo que escuché de Pastor John es: una persona que se queja mucho no tiene fe. Una persona que se queja mucho de sus circunstancias no tiene fe. Pero una persona que habla las cosas que no son como si fuesen, son personas de fe. Entonces siguiente versículo de 1 Corintios 2, 9 al 14. Entonces Corintios eran nuevitos, ellos tenían varios problemas, pues porque apenas estaban conociendo el evangelio, eran nuevos, porque en su cultura estaba el tema del alcoholismo, de relaciones sexuales, adulterio, o sea, ellos eran nuevos. Entonces Pablo manda la primera carta de Corintios a Corintios. Entonces, versículo 9 al 14, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, cuando entendemos que somos espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, que lo único que nos permite estar en la presencia del Espíritu Santo es nuestro espíritu, cuando estamos en el Espíritu Santo, nuestra alma y nuestro cuerpo verán cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Lo espiritual, nuestro espíritu con el Espíritu Santo permite a nuestra alma y a nuestro cuerpo ver el poder de Dios. O sea, el Espíritu Santo nos conoce a nosotros tres, espíritu, alma y cuerpo, pero solo nuestro espíritu nos revela a Él. Pero cuando estamos revelados juntamente con el Espíritu Santo, el alma y el cuerpo va a ver lo sobrenatural. Nuestro espíritu con el Espíritu Santo hace que lo natural pueda ver lo sobrenatural de Dios. O sea, es espectacular, es asombroso, porque Dios no nos dio facilidad de comunión para que Él se quede callado. En versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, con E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. O sea, uno puede ver un pozo, uno puede ver el hoyo, pero no puede ver la profundidad. Y a veces como cristianos, o cuando empezamos a creer en Cristo Jesús, vemos la fuente, vemos el hoyo para sacar el agua, pero no vemos la profundidad de ese hoyo. Hay que ir mucho más profundo, así como agita las aguas
que es en Ezequiel, que el agua primero le llegaba a los tobillos, después le llegaba hasta las rodillas, después hasta los lomos, después hasta los hombros, hasta que le sobrepasó y fue la corriente que lo estaba llevando. Porque es mucho más profundo. Cuando entramos paso a paso a la presencia de Dios, como entendiendo que yo soy espíritu y que Él es el Espíritu Santo y que fui sellado por el Espíritu Santo como parte de mi herencia, voy más profundo y más profundo y más profundo y más profundo y más profundo en el Espíritu que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo voy a repetir. En el Espíritu que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Amén. O sea, Dios tiene una profundidad que nosotros no nos podemos imaginar, pero que puede ser revelada por medio de su Espíritu Santo. Y esto se lo estaba diciendo a Corintios. Corintios eran nuevos, Corintios eran carnales, amaban a Dios, pero hacían cosas incorrectas, pero aún así amaban a Dios. Ahora no digo que esté bien, pero bueno, entonces aún a ellos se les fue revelado esto de que el Espíritu Santo es lo que escudriña a Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre, o sea, nuestro espíritu, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Lo voy a volver a leer. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Las cosas del hombre, perdón. Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que leí? Que el Espíritu Santo nos selló. Él nos selló con su Espíritu Santo. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y cuando entendemos que nuestro espíritu está conectado con el Espíritu Santo, podremos verlo de 1 Corintios 9, 1 Corintios 2:9, que dice que cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, sino ni cosas que han subido del corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para él. Gloria a Dios. Eso es más fácil de entender de lo que parece. Sencillamente nosotros somos espíritu, andamos de la mano con el Espíritu Santo, y nuestra alma y nuestro cuerpo verá lo sobrenatural de Dios. Así de sencillo. Es así de sencillo. ¿Quieres conocer a Dios? Búscalo en su palabra o en tiempos de oración. Porque yo antes decía, no, yo soy una persona más de leer la Biblia que de oración. Yo decía eso. Leer la Biblia no está mal, también es sumamente edificante, pero la oración es lo que da la comunión con el Espíritu Santo. Por eso nosotros oramos tanto. Oramos los miércoles, oramos los jueves, los viernes, los sábados a las 5 de la mañana, entendiendo de que tenemos un espíritu de fe, que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Eso nos hará ver cosas que ojo no vio, oído escuchó. Lo espiritual se nos revela a lo natural. Lo espiritual revela lo natural. Lo espiritual revela lo que hay en nuestra alma y lo que va a haber en lo natural. Entonces, siguiente por favor. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces solo lo espiritual puede estar con lo espiritual y solo lo natural puede estar con lo natural. Pero lo espiritual, como fueron creadas todas las cosas en Génesis, en el libro de Génesis capítulo 1, que Dios habló siendo espíritu, Él creó las cosas. Dios es espíritu y a través de su espíritu y su voz fueron creadas las cosas. Entonces lo espiritual es con lo espiritual, nuestro espíritu es con el Espíritu Santo, pero lo que es del espíritu sí puede mover lo natural. Y ahí nace el espíritu de fe, de que podemos creer, de que creemos y hablamos. Nosotros creemos y hablamos. Gloria a Dios.
Y quiero pues ver un ejemplo en Mateo 8, versículos 5 y 13, del 5 al 13. Este es algo que me impactó mucho. Me impactó tanto que se lo tuve que comentar a mis pastores. Ellos ya se saben parte de lo que dije acá. Mateo 8, versículos 5 al 13. Hemos predicado mucho de esto. De hecho, lo prediqué la vez pasada que también estuve acá, respecto a la sanidad. Que muchas veces la gente lo predica, pero es que veo que hay algo mucho más allá de solamente la sanidad, sino cómo se dio. Entonces, entrando en Jesús en Capernaum, o sea, él cruzó el río, ya no estaba en Capernaum, ya no estaba en Israel, sino estaba en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿No está el 6? No, señor. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. O sea, el criado del centurión estaba enfermo. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Acá la vez pasada yo estaba predicando de que Jesús que Dios sí tiene intención de sanar, que Dios sí sana, que la voluntad de Dios es sanar. Pero hay algo mucho más profundo, que es el versículo 8. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces, acá hay una cosa que quiero hablarles, y es que Jesús, bíblicamente Jesús solamente se maravilló, aparece que se maravilló 3 veces en la Biblia. 2 veces es porque es esta misma historia del centurión en Mateo y otra en Lucas, ahí hay 2. Y también en Mateo, cuando él fue a Nazaret. Pero terminemos de leer. Porque el centurión siguió diciendo: porque también yo soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, estas 3 veces que aparece que Jesús se maravilló, Jesucristo se maravilló, 2 son de este mismo milagro en Mateo y en Lucas, en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, y otro que es cuando él fue a Nazaret, donde él se crió, que dice que se maravilló por su incredulidad. Ahora, solo hay 2 formas de maravillar a Jesús, de que se maraville: con una fe genuina o la absoluta falta de esta fe. Solo hay 2 formas de maravillar a Jesús: con una fe completamente genuina o una absoluta falta de esta. O sea, es brutal. Pero ahora, esto no es lo importante, no solamente es esto importante, sino que el versículo 7, por favor. Jesús le dijo: yo iré y la sanaré. Jesús está creyendo y confesando con su boca que él iba a ir a sanarlo, porque él ya estaba acostumbrado a vivir en lo sobrenatural. Él ya hacía milagros de esa manera, diciendo: yo iré y le sanaré. Le traía a los enfermos y los sanaba. Él ya vivía en lo sobrenatural, estaba acostumbrado a vivir en lo sobrenatural, yendo y sanando. O sea, él caminaba y ya sabía que él iba a tocar a la persona y ya sabía que iba a sanar. Entonces Jesús hizo esta confesión, pues acostumbrado a lo que él veía y acostumbrado a la fe de los enfermos que eran sanados por medio de su poder. Entonces quiero que cambien cada vez que la palabra sea decir, dijo o diga, que sea una confesión. Jesús hizo una confesión de: yo iré y le sanaré. Pero veamos el versículo 8. Respondiendo el centurión y dijo una confesión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces Jesús, versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún en Israel no he hallado tanta fe. ¿Por qué? ¿Por qué este milagro es que maravilló a Jesús?
y no todos los otros milagros que aparecen alrededor, la mujer del flujo de sangre, los paralíticos. ¿Por qué este milagro maravilló a Jesús? Porque Jesús tuvo una confesión de yo iré y le sanaré. Pero un romano, alguien que ni siquiera era de la casa de Israel, hizo una confesión mayor que Jesús. Dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Un hombre romano que no es nacido de la religión israelí, y era un centurión, que él entendió y él solamente dio una confesión mayor que Jesús. Dio una confesión mayor que Jesús. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y eso iba a pasar porque Jesús lo iba a hacer. Pero él le dijo, no vas a entrar a mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Él tuvo una mayor fe, a pesar de no ser hijo de Israel, y tuvo una confesión mayor que el mismo Jesucristo. Una confesión mayor que el mismo Jesucristo. O sea, Jesús estaba acostumbrado a vivir en lo sobrenatural porque fue empoderado del Espíritu de Dios después del bautismo de él en Mateo 3. Pero un hombre romano, sin el Espíritu Santo, hizo una confesión mayor que el mismo Jesús. O sea, lo que debemos decir debe ser mucho mayor, que el cielo se estremezca, que el cielo se maraville por la forma en cómo oramos y la forma en cómo creemos de que Dios lo va a hacer. Amén. Por esa razón este milagro es el único milagro que maravilló a Jesús, porque es la primera vez que alguien hizo una confesión con mayor fe que la de él. Bueno, pues, o sea, no mayor fe que Jesús, sino una confesión con una fe superior a la de todo el mundo, siendo romano. O sea, quiero que se pongan en los zapatos de Jesús. Tú vas caminando, tú sabes que si oras por un enfermo va a sanar, y tú le dices a ese hombre, yo voy a ir, tranquilo, yo voy a ir a sanarlo. Y que te digan que no, siendo tú Jesús, que te digan que no, solamente di la palabra y será hecho. Imagínense, o sea, yo sí me pongo en los zapatos de Jesús, quedo como, a ver, ya dije que lo iba a ir a sanar, pero me dices que no. O sea, es absolutamente impactante. O sea, ahora yo quiero ir, cuando me vaya al cielo, yo quiero ir a buscar a ese centurión romano y decirle, ¿cómo pudiste hacer una confesión mayor que el mismo Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, que venía de predicar en el monte de las bienaventuranzas de Mateo 5 al 7? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Un romano, o sea, ni siquiera dice que ni aún en Israel haya hallado tanta fe. ¿Por qué? Porque Israel era supuestamente el reino que iba a recibir al Mesías y darle toda la gloria, el reino que iba a ser el reino de él. Ni siquiera en Israel. Hay gente que puede ser nueva en la iglesia, pero puede llegar a tener más fe que uno. Los niños pueden llegar a tener mayor fe que uno, porque son niños y ellos creen con una completa certeza de que Dios lo puede hacer. Y hay que reflexionar en eso. O sea, pueden haber personas que lleguen a Jesucristo el mismo día de hoy, que su boca haga confesiones mucho mayores que la de nosotros, y que su vida va a cambiar por completo y ver lo sobrenatural de Jesucristo. Eso es sobrenatural. Ahora versículo 11, 12 y 13. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora quiero dar énfasis en el versículo 11 y 12.
Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Jesús estaba en Capernaum, no estaba en Israel. Y por este romano él dijo, vendrán gente del oriente, del occidente, nosotros estamos en occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, Jesús ya estaba diciendo, apenas vio la fe de ese romano, estaba diciendo que habrá gente fuera de Israel que iba a sentarse a la diestra de los padres de la fe, de los hombres de fe, de Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros seremos eso. Pero el versículo 12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Es diferente los que pertenecen al reino de los cielos a los que pertenecen a un reino natural basado en religiosidad, como lo que fue Israel. Es muy diferente el reino de los cielos a un reino natural establecido por obras humanas. Es muy diferente, simplemente es incomparable. Y entonces ellos dirán, y allá ellos van a tener lloro y crujir de dientes. O sea, esto es otra cosa. Entonces, por esa misma razón les quería dar este énfasis de que nosotros somos espíritu, que vivimos con el Espíritu Santo, y al estar con el Espíritu Santo, Él escudriña lo profundo de Dios. Y no solamente escudriña lo profundo de Dios, sino que nuestro espíritu de fe hace que lo que creamos lo digamos, y de esa manera nuestros ojos puedan ver cosa que ojo no vio ni oído escuchó, ni cosa que ha subido el corazón del hombre, que son cosas que han sido hechas para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Eso es otra cosa. Por esa misma razón quería que fueran conscientes de que somos espíritu, porque este hombre romano tuvo un espíritu de fe sin tener al Espíritu Santo. Él creyó, fue donde Jesús creyó, dijo, como tú lo digas, de mi criado sanará. Y ahora entonces desde ahí cambió mi perspectiva desde que leo la Biblia. Esto fue esta semana cuando leí este pasaje. Ahora cada vez que leo la Biblia y veo la palabra decir, diga o dijere, yo digo que es una confesión. Eso es una confesión. Entonces, por ejemplo, en Mateo 14 tampoco está ahí, pero me acabo de acordar, el Espíritu Santo me lo acaba de recordar, que es Jesús anda sobre el mar. Y entonces, el versículo 28 y 29 dice, entonces le respondió, o sea, acá están en una tormenta, los discípulos en un bote, Jesús estaba orando y estaba caminando sobre las aguas. Entonces los discípulos se asustaron por ver a Jesús sobre las aguas. Entonces Pedro le dice en el versículo 28, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora acá vemos otro ejemplo de Pedro hizo una confesión primero. Que tú digas que vaya yo a ti. Y Jesús dijo, ven. Pero ¿por qué no se maravilló Jesús con lo de Pedro, con la confesión de Pedro, pero sí con la del romano? Porque Pedro hizo la confesión, pero su fe no fue suficiente como para que no se hundiera. Cuando haces una confesión, que sea con una fe genuina, porque la fe genuina es lo que hace que se muevan. Pedro sí dio unos pasos en el agua, o sea, estaba cerca de Jesús, porque dice que Jesús lo tomó de la mano y o sea, que estaba cerquita, pero su fe no lo pudo sostener, no le pudo sostener su confesión hasta el final. Entonces es impresionante el tema de cómo hablamos y cómo creemos, y entender que somos espíritu. Entonces Mateo 8:13, entonces le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Pero ya para terminar, versículo 9 de Mateo 8 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad,
y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz y lo hace. La razón por la que el centurión pudo hacer una confesión mayor que la que Jesús es porque entendió que Jesús tenía una autoridad espiritual. Jesús tenía una autoridad espiritual. Y él entendiendo, porque él decía que yo soy hombre de autoridad, él entendiendo la autoridad de Jesucristo, eso fue lo que le dio la fe para hacer una confesión mayor y de recibir de ellos. Ahora, por esa misma razón, porque en Nazaret no se pudo, ellos no, dice que recibieron muy poco, pudo hacer muy pocos milagros Jesús en Nazaret, porque ahí fue donde se crió, ahí fue donde creció. ¿Por qué? Cuando uno menosprecia el don de Dios, cuando uno menosprecia la palabra de Dios, cuando uno menosprecia los pastores, los evangelistas, profetas, apóstoles, cuando uno los menosprecia, no puede recibir mucho de ellos. Por eso es importante también, nosotros actualmente, o sea, Jesús ya está en los cielos, sentado a la diestra del Padre, pero sí nos dejó autoridades espirituales, como nuestros pastores, como evangelistas, profetas, apóstoles, maestros. Entonces, este hombre pudo hacer una confesión mayor que la que Jesús, porque honraba y entendía el don que había en él. Entonces, ustedes quieren recibir más de parte de Dios, puede ser a través de nuestros pastores, pues entonces honrenlos, porque así fue como él entendió eso. Entonces, de esa manera vamos a hacer una breve recapitulación. Somos un espíritu. Somos un espíritu. Somos un espíritu. Tomados del Espíritu Santo. Tomados del Espíritu Santo. Y al estar con él. Y al estar con él. Cosa que ojo no vio. Cosa que ojo no vio. Cosa que oído no escuchó. Ni cosas que han subido del corazón del hombre. Cosas que han subido del corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene. Son las cosas que Dios tiene Para nosotros. para nosotros. Eso es lo primero. Lo segundo, vivir en un espíritu de fe, como decía en segunda de Corintios. Vivir con un espíritu de fe. Vivir con un espíritu de fe. Que lo que creamos, diremos. Que lo que creamos, diremos. Que lo que creamos, diremos. Que lo que creamos, Que lo que creamos, diremos. Que lo que creamos, diremos. Y ahora, honrar lo que Dios ha sido dado. Honrar lo que Dios ha sido dado. Honrar la autoridad. Honrar la autoridad. Sencillo. Entender que somos un espíritu, que el Espíritu Santo escudriña lo más profundo de Dios. Y al estar en eso, nosotros veremos lo sobrenatural moverse. Así como este hombre que pudo tener una confesión que maravilló a Jesús. Con un espíritu de fe, aunque este hombre no haya nacido de nuevo, tenía un espíritu de fe. Cambiemos nuestra manera de hablar. A veces es difícil. La verdad, yo no me quejo, pero sí hago como mucho berrinche. Yo no me quejo, pero sí es como, ay, ¿cómo así? No puede ser. O sea, como que lo acepto rápido, lo que pueda pasar, pero sí hago como un sonidito ahí, entonces. Sí, no soy perfecto, pero Jesús sí lo es. Amén. Y pues nos dejó autoridades espirituales para que podamos ser enseñados también. Entonces, póngase de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza, por esta palabra, por esta semilla que ha sido plantada en nuestros corazones. Esta palabra que es la palabra de verdad,
porque nosotros somos lo que la palabra de Dios dice que somos, que nosotros tenemos lo que la palabra de Dios dice que tenemos. Nosotros podemos hacer lo que la palabra de Dios dice que podemos hacer. Marcos 11:23 dice, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino que diga, perdón, lo voy a leer, es muy bueno. Marcos 11:23 es parte del espíritu de fe, que dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces hablamos conforme al espíritu de fe. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por esta palabra, porque entendemos que somos espíritu, que tú eres espíritu, y que tú nos guías, nos instruyes, nos mueves y nos revelas más de la profundidad del amor de Dios. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay otra versión que no está ni en el español ni en el inglés, sino es una versión suiza de este versículo, que dice que es un amor desbordante como una cascada. Por el amor desbordante como una cascada de Dios, Él envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor desbordante es mucho más profundo de lo que nosotros podemos creer. Ese amor desbordante que se ha revelado por medio del Espíritu Santo en este momento. Que ese amor sea llenándonos nuestro espíritu. Ese amor tan profundo que el Espíritu Santo escudriña lo profundo, pero que nos lo puede revelar a nuestro espíritu. Ese amor tan profundo, que no veamos solamente el pozo, sino que también veamos la profundidad de Dios. No solamente veamos el pozo, sino la profundidad de Dios. Porque, creo que repitan esto después de mí. Yo soy espíritu. Y el Espíritu Santo vive en mí. Yo soy espíritu. Y tengo un espíritu de fe. Para decir las cosas que no son como si fuesen. Para que cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni cosas que han subido del corazón del hombre, son las cosas que Dios ha guardado para nosotros. Te damos gracias, Padre. Creemos que Jesús es Señor, que Él murió y resucitó de los muertos para darnos vida en Él. Te damos gracias por esta palabra, que podamos vivir siendo espíritu, entendiendo que somos espíritu, y que tengamos un espíritu de fe para creer y hablar. Nuestra fe debe mover nuestra boca para que nuestra boca mueva la montaña. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor ahí donde usted está. Fuerte ese aplauso al Señor. Tome su lugar por un momento, por favor. Por ahí está Juli. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque hay cosas que nosotros debemos aprender. Porque todos vamos en un camino de fe, pero no sabemos cómo usar la fe, no sabemos cómo actúa la fe. Y durante este mes hemos estado siendo entrenados en nuestras palabras, en nuestros discursos, en nuestros legos, en cómo estamos hablando. ¿Saben por qué pasa esto? Porque Dios ha traído revelación de cómo debemos hablar.
Porque en el momento en que cambiemos nuestras palabras y que nuestra confesión sea mayor a la de Jesús, todos van a quedar maravillados. Amén. Amén. Ese que usted le debe plata, ese médico, ese vecino, Amén. uy, pero ese carro, pero esa sanidad, pero Gloria a Dios. usted va a maravillar Amén. a su familia, Amén. usted va a maravillar a su médico Gloria a Dios. y a todas las personas que le rodean. Así es. ¿Saben por qué? Por cambiar nuestra confesión. Cambie su manera de hablar para que su manera de vivir cambie. Amén. Y ahí con toda la reverencia, cámbiame esto. Hola, hola. Sí, vamos. Unos. Hola, hola. Pero es No sé. Hola, hola. no, ese no es bueno, no. Que a veces se va. También. Bueno, pero ya volvió. Vamos a mirar acá Lucas capítulo 7, versículo 2. Esta era la otra porción de Biblia donde estaba el centurión, ¿cierto? Lo que habíamos leído, Mateo 8, era desde la posición de Mateo. Pero ahora vamos a ver a Lucas, lo que piensa Lucas y cómo tomó Lucas cada detalle. Entendamos que Lucas era médico y los médicos siempre son muy detallistas en todas sus apreciaciones. Lucas capítulo 7, versículo 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y estaba como a punto de morir. Estamos leyendo el otro capítulo donde está la historia del centurión. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, él le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y que sanase a su siervo. Versículo 4. Y ellos vinieron, miren lo que dice acá, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces, el centurión romano era conocido por su ofrenda. Dígalo conmigo. El centurión romano El centurión era conocido por su ofrenda, por su ofrenda. porque él construyó casa para Dios. Tremendo esto, ¿cierto? No solamente era la confesión, no solamente es el tener, el ser, la autoridad, sino la generosidad con la que el centurión daba. Y algo que me impacta de esta historia del centurión romano es que él siempre dio, no se había enfermado antes su siervo, ni nadie se había enfermado en su casa, ni nadie estaba a punto de morir. Sin embargo, él siempre fue constante y él edificó casa para Dios. Y cuando él edifica casa para Dios, eso no es de caritas de las millas de vuelo, eso no funciona con Dios. Funciona es con la fe con la que yo doy. Pero él era un hombre de ofrenda y él era un hombre de confesión. Entonces, cuando yo me convierto en una persona que edifico casa para Dios, cuando yo edifico casa para Dios, yo sé qué tipo de Dios tengo, porque si yo soy capaz de dar, soy capaz de confesar. Y cuando yo confieso que es más el dinero que ingresa que el dinero que sale. ¿Sí me hago entender? Es más el dinero que ingresa a mi vida que el dinero que sale. Esa confesión es una confesión de fe, de personas prósperas. ¿Cuántos prósperos sabemos aquí? Amén. Amén. Salmo 20. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Versículo 2. Te envía ayuda desde tu santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová
¿Todas qué? Tus peticiones. El versículo 1 dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, y Él te envíe en el nombre de Dios de Jacob te defienda. Y en el versículo 2 dice, y te envía ayuda desde su santuario. A veces necesitamos no una ayuda natural, sino una ayuda sobrenatural en el día del conflicto. Pero aquí en el versículo 3 dice, haga memoria de todas tus ofrendas. Haga memoria de todas tus ofrendas. Hay momentos donde las personas se quedan sin trabajo. ¿Es posible que una persona se quede sin trabajo? Es posible. Es posible que una persona se pueda enfermar. Aparezca algo, ¿cierto? Comemos mucha mogolla, no sé, pasa algo. Podemos enfermarnos, ¿cierto? Puede pasar algo, ¿cierto? Pero hablando en sí, aquí está hablando el Señor que ten memoria de todo lo que yo he ofrendado, memoria de lo que yo ofrendo. Cuando una persona se queda sin trabajo, cuando la alacena está desocupada, cuando tenemos un problema económico, una demanda, cuando tenemos abogados llamando, insistiendo, tenemos el juzgado, tenemos un sinnúmero de cosas, las personas como que hay miedo en lo que vaya a suceder, ¿cierto? Pero uno, cuando es constante en la ofrenda, uno puede decirle al Señor, Señor, ten memoria de mis ofrendas, ten memoria, recuerda que yo siempre he sido fiel, porque tú eres fiel. Entonces, hay momentos donde la gente se queda sin trabajo y se queda sin nada y no tienen cómo hacerlo, pero la única manera es ir allá, ir y buscar en la memoria del Señor. El Señor no sufre de Alzheimer, tal vez nuestros padres sufrieron de Alzheimer, pero el Señor es un padre que no está enfermo de su memoria. Él recuerda muy bien cada sacrificio, cada momento que nosotros hemos hecho, hemos dado, ¿cierto? Al final dice, versículo 4, te dé conforme al deseo de tu corazón. Entonces aquí vamos a echar globos, como uno dice. Vamos a echar globos, ¿cierto? ¿Cuál es el deseo del corazón? El deseo del corazón es vivir en un bienestar en esta tierra, pero con una espiritualidad al máximo. Y eso se puede lograr. Amén. Entonces, vamos a orar. Voy a permitirle a Juli que pase aquí un segundito, 2 minuticos, porque hay un testimonio que yo quiero que ustedes escuchen de parte de Julián y Marta, para que sean ustedes edificados. Amén. A la familia Cabanilla. Sebas le tocó irse a trabajar, pero aquí está. Un fuerte aplauso para Juli. Ese aplauso sea para nuestro Señor, que cumple cada promesa que nos da en nuestras oraciones. Yanka, venga hijo. Y Lice también. Mi hijo tuvo que retirarse hace un momentico, pues él está trabajando los fines de semana. Me hubiera gustado, pues obviamente también estar aquí porque el testimonio debe ser en familia. Rápidamente, porque yo sé que el tiempo es limitado, es mucho lo que hay que decir. Nosotros fuimos golpeados por una crisis financiera, pero fuerte. No sé en qué momento se me desbordó la situación y debía una suma que no la quiero ni mencionar. Y yo decía, en medio de toda la dificultad, yo decía, el único que me puede ayudar a salir de esto es nuestro Señor. Porque, digamos, con el trabajo que yo tenía, no era posible. Ganaba menos de 2 millones de pesos, no sabía en qué momento me endeudé tan feo, ni en qué momento iba a cancelar todo. Sé que hoy hacen falta algunas cositas muy mínimas, pero lo que quiero decir es que el Señor cumple sus promesas. Amén. Y se ha visto en nuestra familia, porque nosotros también tenemos un testimonio de restauración de nuestro hogar. Porque lamentablemente, cuando el demonio se mete, pero entonces las oraciones. Le doy gracias al Señor, a la iglesia, a mis pastores, a todos, porque mi esposa, las oraciones que ella hizo por muchos años, también ha permitido que hoy estemos aquí todos en familia, a mis hijos. Y sé que la promesa y que lo que viene para nuestra iglesia es mucho más grande y Dios lo hace sentir en mi corazón. Amén. Nosotros hoy estamos en un lugar alquilado,
pero sé que tenemos un lugar propio, ya el Señor lo tiene destinado. Gloria a Dios. Y vamos a estar allí, vamos a seguir fortaleciendo, llevándole la buena nueva a la gente. Quiero decirles, muchas personas nos maldijeron, nos amenazaron, nos buscaron, nos escribían, le decían a la otra persona, personas a las que yo inclusive le serví muchas veces, inclusive ella que decía, papi, ¿cuál persona? Esta persona al que usted le hizo esto, esto y esto. Y dije, sí, hijo. Yo, uy, no, papi, tenaz. Pero no importa. Los que me distinguen saben que somos unos dadores felices. Amén. Y Dios bendice al dador alegre. Amén. Aprendí a ofrendar, porque era a diezmar. Y era algo que a mí me costaba mucho. Hoy me llega mi salario y lo primero que hago, sin pensar, lo primero que quiero hacer siempre que llega mi salario es mi diezmo. Y sobre eso Dios permite que se vea mucho más la prosperidad. Así es. ¿Sí? Gloria a Dios. Quiero, no sé, mi esposa quiere sumar algo. Lo que yo quiero decirles es que el Señor cumple sus promesas. Sé que tiene cosas grandes para todos los que estamos acá. Amén. Porque todos tenemos situaciones diferentes, ¿sí? Pero no nos alejemos del Señor, no nos alejemos. Y a donde vayamos, tengámoslo a Él siempre en nuestro corazón. Amén. Amén.